¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Y empezamos con temas interesantísimos. Vamos a hablar de cremas y pomadas para la piel. Vamos a hablar del dolor del nervio ciático. Y también vamos a hablar de neumonitis. Así que de esta manera ya está el programa en el aire. Ha llegado la farmacéutica María de los Ángeles Gallo. Bueno, lo anuncié y ya mucha gente se anotó para escuchar, ¿no? Porque tiene que ver con el dolor del nervio ciático. Contame primero, ¿dónde está ubicado el nervio ciático? El nervio ciático, Tete, es tan largo, tan grande, es el más extenso del cuerpo humano. Ah, no sabía. Mirá. Sí, mira, nace en la parte inferior de la espalda. Sí. O sea, mira, está... Bueno, y sigue hasta los dedos del pie. Ahora te lo cuento. Hasta los dedos del... O sea, todo el... Por eso, claro. Claro, es tan muy frecuente extenso. El dolor, claro. Y vos sabés que es el más grande también, porque sí. en su parte más ancha, sí. el diámetro es como el pulgar de un ser humano. ¿Sí? ¿A tanto? Sí, sí. Ah, okay. Porque te cuento cómo es. Mira, se origina, dijimos que en la parte inferior de la columna, donde las raíces de los nervios abandonan la médula espinal de los dos lados de la columna y van a formar el nervio lumbar cuarto, el nervio lumbar 5 y los tres primeros nervios de la región sacra. Claro. Bien, pero después estos se van a unir más o menos a la altura de las nalgas y ahí van a bajar por la parte posterior de la pierna y arriba de la rodilla se dividen en dos y van a inervar la parte inferior de la pierna, pero también el pie, tanto en el empeine como en el talón, las palmas y los dedos. Por eso tanta cantidad de gente te dice estoy mal del nervio ciático. Todo el mundo se toca acá, ¿viste? Porque la sensación como que fuera acá en la cadera, pero claro, con todo ese recorrido es enorme. Y el dolor, digamos que se reconoce como, ¿viste? Tengo ciática, te dicen, si no. ¿No? ¿Cuál es el dolor? Tal cual lo decís. O sea, el dolor del nervio ciático se le llama ciática. Ah, ok. En realidad, el término médico es radiculopatía lumbar. ¿Por qué? Porque aparece a partir de los nervios radiculares, ¿sí? Que luego se van a unir. ¿Y qué síntomas tiene ese dolor? Bueno, va a depender muchísimo ese dolor, o sea, del nervio que esté comprimiendo, o esté comprimido, esté irritado, esté pinzado, ¿sí? Claro. Porque, mira, puede aparecer. Generalmente, antes que nada, te quiero decir que es unilateral, o sea, que una sola parte del cuerpo. Puede ser bilateral, pero bueno, es más importante, después lo vamos a ver. Es muy claro, es muy raro. Exactamente. Pero siempre. Pero unilateral y siempre aparece. Nos tocamos el lado derecho, aparte. Ahí porque está. somos diestros. Claro, ¿no? por eso. Aparece en la parte inferior de la espalda y se puede irradiar hacia la pierna, que uno siente como una quemazón, un hormigueo. O sea, y eso puede hasta, la verdad, que afectar toda la parte inferior de la pierna. Y además puede haber debilidad, adormecimiento. No, la sensación de dolor que es horrible. Es terrible. Es terrible, pero realmente. Aparte porque te puede llegar a impedir levantar la pierna o que no hay postura, el pie. no hay postura para que no te duela. Porque... Bueno, en relación a la postura, ya que lo mencionás, vos sabés que se alivia un poco el dolor cuando uno se recuesta o cuando camina. Y el dolor es muy fuerte cuando uno se incorpora o se sienta. Claro. ¿Y cuáles son las causas más comunes para que esté dolorido y para que esté tan presente el nervio ciático? Bueno, una de las causas más comunes es la hernia de disco. ¿Por qué? Porque tenemos una vértebra, otra vértebra y en el medio tenemos el disco cartilaginoso, ¿no? Bueno, a veces ese disco se agrieta en la parte externa y entonces hay como un corrimiento. Y esas proteínas pueden desprenderse e irritar el nervio ciático, bueno, también comprimirlo, ¿no? Comprimirlo. También por una lesión, o sea, en la columna vertebral, donde una vértebra se desprende
desplaza hacia otra y hay un pinzamiento del nervio. Viste que también es un dolor característico en las embarazadas. Las embarazadas siempre la enorme mayoría te dicen, ay, estoy... Sí. ¿Esto qué quiere decir? ¿Porque está comprimido o porque cambió la postura del cuerpo? Porque yo también creo que hay veces que el tema postural tiene que ver, sí, ¿no? Sí, exactamente. O sea, y el cuerpo de las mujeres embarazadas cambia muchísimo. Muchísimo. O sea, más allá de el peso, o sea, el peso que tienen. Claro. También el cambio hormonal, pero también influye que cambia el centro de gravedad. Claro. ¿Viste? Porque como se paran distintos cuando uno está embarazada o tienen, como vos decís, adoptan distintas posturas, también se da en las mujeres embarazadas. Hay tratamientos para calmar el dolor, porque lo que hay es un dolor que realmente te invalida. Sí. Y muchas veces invalida. Sí. Hay muchos tratamientos, aparte, muchos, o sea, remedios pueden ser, y también algún plan de ejercicios. Los remedios, por ejemplo, pueden ser relajantes musculares, antiinflamatorios no esteroides o también corticoides. Sí. También hay inyecciones epidurales que se ponen directamente en la zona que duele, que está alrededor del nervio ciático, y esto trae un alivio importante. Es como una infiltración, eso sería. Digamos, por ejemplo. Como cuando escuchás que a los jugadores de fútbol les está infiltrado. Ahora, hay parches también. También hay parches para que el se dolor. pueden colocar en el lugar. Exactamente. Y son buenos también. Sí, son buenísimos porque esos parches van liberando de a poco el principio activo, ¿no? Que es un analgésico. Y en el lugar, o sea, no hay ingesta entonces. Sí, hay ingesta también. También, o sea, pero digo, el parche... El parche no es. No, con el parche no. O sea, también, con el parche ¿no? Claro, que es una... También, o sea, hay muchos caminos como para aliviar el dolor. ¿Y cuánto puede durar este dolor? El dolor puede durar, mira, de 6 a 12 semanas, o sea, o como largo, ¿no es cierto? O 12 semanas. Lo importante es que no empeore. O sea, que cualquier tratamiento que estemos haciendo, que el dolor vaya mejorando. ¿Por qué? Porque si no, ya no hablo de una compresión, sino puedo estar hablando de un dolor. Claro. No, perdón, de un daño. O sea, que es definitivo. Exactamente, de un daño. Bueno, explicado el nervio ciático. Muchísimas gracias. María de Los Ángeles, hasta la próxima. Gracias, Tete. Gracias, como siempre, un placer. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Muy bien, y ha llegado la farmacéutica Nancy Radicic. ¿Cómo te va, Nancy? Hola, Tete, ¿qué tal? Bueno, yo le decía recién a Nancy, vamos a hablar de neumonitis, la cantidad de situaciones de enfermedades del área de respiratorio que hay, ¿no? Totalmente. Es increíble. ¿Qué es la neumonitis? Técnicamente, neumonitis, la terminación itis siempre va a significar inflamación. Por lo tanto, es una reacción inflamatoria del tejido pulmonar. Sí. Muchas veces se la suele confundir por fonética con neumonía. Sí, eso te iba a preguntar, ¿hay diferencias? Y en realidad, técnicamente, la neumonía es una neumonitis, porque la infección que provoca la neumonía va a generar también inflamación del pulmón. Aunque en la práctica se reserva el término neumonitis para referirse a las inflamaciones debidas a otras causas que no sean bacterianas o virales. En general, la neumonitis, cuando se habla de neumonitis nos referimos a la inflamación del tejido pulmonar, de los alvéolos, que es la zona donde se realiza el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, donde el oxígeno pasa a la sangre. Claro. En general se refiere a la inflamación por causas químicas, por causa de determinados agentes físicos, contaminantes ambientales, productos que puede haber en el aire de distintas maneras y que muchas veces no nos damos cuenta. No, claro. Entonces, esta inflamación va a generar justamente la dificultad para que el oxígeno ingrese a la sangre, con todas las consecuencias que después trae para el normal funcionamiento del organismo. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que se manifiestan cuando una persona tiene neumonitis y cómo es el diagnóstico? ¿Cómo se diagnostica?
Y la neumonitis, justamente vos decías, hay muchísimas enfermedades respiratorias y los síntomas pueden confundirse. También, por eso, sí. En general, uno de los síntomas es la tos persistente, esa tos no productiva, tos seca, como se le conoce normalmente. Sí. Que también puede ser, no siempre va a ser señal de neumonitis, también puede ser consecuencia o posteriormente a un resfriado o a una gripe. Hasta COVID puede ser también. O sea, ya sabemos que la tos seca aparece en determinadas situaciones, ¿sí? Totalmente. Sí. La disnea, es decir, la dificultad para respirar. La taquipnea, es decir, cuando uno respira rápidamente, respira agitado. Que te agitás. Exacto. Claro. A veces puede haber una sensación de ardor o dolor en el pecho. En algunos casos puede haber fiebre, no siempre. Pero todo este conjunto de síntomas, más el haber estado expuesto a alguna sustancia que puede haber causado la inflamación pulmonar, hacen pensar al médico que pueda tratarse de una neumonitis. En realidad va a diagnosticar, en muchos casos, primero con la simple auscultación del paciente y con el interrogatorio para conocer los síntomas, muchas veces alcanza. Médico, claro. Pero en algunos casos va a ser necesaria también algún otro tipo de estudio, como una placa de tórax, una espirometría, es decir, medir el volumen de aire que entra y sale. Eso es interesante, porque la espirometría, ¿qué te cuesta? Porque tenés que expulsar aire de otra manera, que es como uno sabe, ¿no? Totalmente. Sí. Y no es un estudio invasivo, que muchas veces... Nada. Te cuesta, hacerlo bien, ¿viste? Que te dicen otra vez porque no lo has hecho bien. Exacto. Sí. O en algunos casos una oximetría, que bueno... A partir de COVID todos nos familiarizamos con las oximetrías. Claro, que es la capacidad que uno tiene, la ¿no? cantidad, claro, de oxígeno que está ingresando en la sangre. Pero en algunos casos puntuales son algunos estudios más complicados, pero en general son estudios no invasivos. ¿Y hay personas que tienen mayor riesgo para contraerla, la enfermedad? Y sí, justamente por tratarse de una enfermedad causada en general por agentes contaminantes, las personas que están expuestas por su trabajo, que están expuestos a agentes contaminantes, las personas que trabajan en el campo, por ejemplo, porque el polvo que liberan los cereales o las aves o los animales puede ser causante de inflamación. También. Muchas veces en nuestras casas estamos expuestos, y no nos damos cuenta, al polvillo, al hollín, en las zonas donde hay erupciones volcánicas o incendios frecuentemente. Sí. En nuestras casas muchas veces con los elementos de limpieza. Ni te cuento cuando tenemos a veces la costumbre de mezclar productos. Sí. La mezcla de esos productos, la típica mezcla de lavandina y detergente, por ejemplo, la mezcla de esos productos puede generar gases tóxicos y que en algunas personas... Que la persona sensible pueda entonces llegar y derivar en una neumonitis. Mirá vos, qué impresionante. Ahora, ¿cómo es el tratamiento entonces indicado? Y el tratamiento en general es simplemente reducir o eliminar la causa que lo está provocando. Claro. Es decir, una vez retirado, la inflamación va cediendo. Ahora, en casos más graves, cuando hay mucha dificultad respiratoria, la inflamación es muy grande, el médico puede prescribir corticoides, por ejemplo, para reducir la inflamación. Claro. En algunos casos se puede requerir terapia de oxígeno cuando la falta es muy grande, pero lo importante es recordar que no es una afección para automedicar. O sea que antibióticos... antibióticos no, salvo que haya alguna infección secundaria. Porque cada vez que hablamos de automedicación y de enfermedades respiratorias, es impresionante la cantidad de gente que inmediatamente, ante cualquier síntoma, comienza a tomar antibióticos. Sí, está muy incorporado en la población, como que el antibiótico fuera a reducir la inflamación, fuera a curar montones de afecciones para las que está totalmente contraindicado. Contraindicado, perfecto. Y que debe ser... El tratamiento entonces es alejarse de todas las situaciones que puedan llegar a provocarlo y bueno, y estar atento, ¿no? Estar atento, justamente en tiempos de afecciones respiratorias, es muy común que las personas vayan a la farmacia a pedir un jarabe para la tos. Bueno, ahí está la importancia de poder advertirle que si está, o interrogarlo, si está acompañado de otros síntomas esa tos, poder derivarlo al médico. O a darle las indicaciones necesarias para poder alejarse de esta... Nancy, como siempre, buenísimo todo lo que nos ayudás a entender y a trabajar en el tema de la prevención, que es tan importante. Gracias. Bueno, hasta la próxima. Ya nos vamos a encontrar nuevamente después de esta pequeña pausa.
Bueno, con mucho interés de desarrollar un tema que creo que a todos nos toca, porque estamos viviendo situaciones de mucho estrés, y preguntarte esto, ¿de qué manera afecta al cerebro? Bueno, pensando en la pandemia, alteró la vida normal de todos, como vos decías, ¿no? Cambió nuestros proyectos, nuestro estilo de vida, nos hizo pasar por emociones como enojo, temor, frustración, todo a la vez. O sea, nadie puede ni pudo dejar de preocuparse por esta enfermedad. Si pensamos en el estrés, podemos pensar, ¿es perjudicial el estrés? Y depende. El estrés es un componente normal de nuestra vida, es una respuesta evolutiva que tenemos para hacer frente a las amenazas ambientales, para salir de situaciones de peligro. Sí. Pero en el caso de la pandemia, la situación fue excepcional porque se sumó la incertidumbre. Entonces, cuando este estrés es intenso o repetido, o como en este caso, se torna impredecible o incontrolable porque no sabemos hasta cuándo va a seguir, sí puede haber consecuencias, especialmente para el cerebro. ¿Y cómo puede dañarse el cerebro por el estrés? Bueno, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación de estrés, cualquier situación que se escapa de nuestro control, se generan lo que se llaman las hormonas del estrés. Dentro de estas hormonas del estrés, una de ellas, la más importante, es el cortisol. Esta hormona regula numerosas funciones en nuestro organismo que tienen que pasar desde lo que tiene que ver por problemas cardíacos, digestivos, inmunológicos, o sea, forma parte del equilibrio de un montón de funciones. Pero además también afecta lo que se llama la neuroplasticidad. Neuroplasticidad es la capacidad que tenemos de adaptarnos cuando nos enfrentamos a una situación nueva, que tiene el cerebro de adaptarse, y salir de esa situación cuando nos volvemos a enfrentar. Bueno, el estrés reduce la neuroplasticidad y eso genera que se afecte la forma en que nos podemos enfrentar a los nuevos problemas, ¿no? Entonces, preguntarte, Silvia, ¿de qué manera podemos cuidar nuestro cerebro para que el estrés no nos afecte tanto? Bueno, como farmacéutica mi recomendación es tratar de mantener o mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Si pensamos en lo que recomiendan los psicólogos, por ejemplo, dedicarle menos tiempo a las noticias y a las redes sociales, porque la información negativa genera más ansiedad y más alerta, esto que estábamos hablando antes, ¿no? También dentro de lo posible mantener rutinas, evitar las pantallas al acostarse, cosa que cuesta, ¿no? Tratar de dormir unas 7 u 8 horas por día, tener horarios establecidos para levantarse y acostarse. Algo muy importante, sobre todo para las personas que trabajan en su casa, es respetar horarios de trabajo, sostener y reforzar los lazos sociales a pesar de las distancias, claro. Aprovechar los recursos tecnológicos para eso, para comunicarse con la familia, mantenerse conectados y, bueno, también sostener lo que es la salud física, ¿no? La alimentación saludable, evitar el abuso de sustancias, tabaco, alcohol, psicofármacos. Se incrementó mucho el uso durante la pandemia. Y bueno, particularmente yo recomiendo la práctica de actividad física, sobre todo al aire libre, el tiempo que se pueda, todos los días, un ratito, caminar, hacer alguna actividad. Han sido todos consejos súper útiles en los que Bueno, muchas gracias. Lo único que hay que hacer es ponerlos en práctica. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, cariño. Chao. Hasta luego. Ha llegado la profesora doctora Viviana Mauriño. ¿Cómo te va, Viviana? Qué placer verte. Igualmente. Porque con vos siempre aprendemos cómo cuidarnos y en este caso vamos a hablar de cremas y pomadas para la piel. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Bueno, vamos a comenzar entonces con la diferencia. ¿Hay diferencia entre ungüentos, en cremas, pomadas? ¿Cuáles son? Sí, geles. Claro. Exacto. Sí. Sí, básicamente podríamos pensar que están clasificadas en la cantidad de agua que tiene la formulación. Yendo de lo más seco, lo que no tiene nada de agua es un ungüento, y el gel, que prácticamente más del 95% es agua. Es agua. Claro, es agua que, así como el alcohol en gel nos facilitaba utilizarlo con respecto al alcohol en solución, líquido,
Lo que tiene es se le aumenta la consistencia, podríamos decir, la viscosidad, decimos nosotros, con un agregado que hace que el agua se transforme por agregados en un semisólido, que es más fácil de manipular. Pero justamente al no tener componente grasoso, que sí lo tiene el ungüento, en el otro extremo, por ejemplo, cuando hay un golpe en una pierna, en un brazo, y queremos aplicar algún antiinflamatorio local, por ejemplo un diclofenac, un ibuprofeno, en general se formulan en gel. Pensando, por ejemplo, que un hombre que hizo un deporte y que ahora muchos hombres se depilan, ¿no? Pero bueno, si tienen vellos en las piernas, es más fácil de aplicar con una crema. De aplicar también, ejemplo, o con un ungüento, que sería bien. Ahora, ¿el resultado es el mismo con una crema? Porque viste que a veces uno dice, no, esta crema es muy grasosa. Claro. Va a depender de la función de uso y para qué lo voy a utilizar. Así como decía, el ungüento es prácticamente grasa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una piel grasosa no voy a aplicar un ungüento, ni lo va a querer tampoco la persona. La piel, claro. Claro, lo va a rechazar. Entonces, hay emulsiones, las cremas, que es como que están en el medio, que tienen un 50% de agua, y ahí puede ser que en función también de lo que quiero que pase a través de la piel, me va a facilitar mejor que tenga algo de agua, que no tenga nada. No es lo mismo una piel que está lesionada con una exudación. Yo necesito que algo de la formulación absorba el agua. Absorba, claro. Claro, entonces los componentes, si son todos grasosos, van a repeler. Y justamente un ungüento en una piel que ha sufrido una quemadura, por ejemplo, que necesito que vuelva a recuperar su hidratación, el ungüento funciona como un guante. Porque viste que aparte hay también todo un tema con la piel, que hay una famosa frase que es que la piel tiene que respirar. Claro. Y entonces te da la sensación que si es una crema un poco pesada, está impidiendo que la piel respire. ¿Es así? Eso es justamente lo que decía, lo último que dije, ¿no? Es decir, el ungüento funciona como un guante. O sea, cuando la piel ha perdido por algún motivo su funcionalidad, nosotros tenemos una barrera. O sea, nos hacemos un baño de inmersión y no nos ingresa todo el agua o no perdemos somos un 70% de agua, lo estaríamos perdiendo todo el tiempo. Todo el tiempo, claro. Claro, cuando esa función de barrera está por algún motivo no funciona, ahí, por ejemplo, un ungüento puede cumplir con esa función. Pero como decís, en algunos casos esa oclusión congestiona. También. Así como nos ponemos un guante de látex y estamos mucho tiempo y está congestionada la mano, si es una lesión que está inflamada, no vamos a agregar un ungüento porque va a congestionar más aún. Ahora, hay zonas ¿cómo podemos suavizar o nutrir zonas del cuerpo que en especial en invierno, en verano también porque uno anda mucho descalza, ¿no? Pienso en los talones y pienso en la planta de los pies, por ejemplo. Claro, esos tienen justamente la característica es que el estrato córneo está muy engrosado, a diferencia, por ejemplo, los párpados son el otro extremo, ¿no? Es súper delgada la piel. Mirá. Es la más delgada que tenemos, la zona de los párpados. Y justamente los talones es todo lo contrario, la palma de la piel más gruesa, digamos. Más claro, el estrato córneo tiene muchas más capas. Está pensado, tiene una función. Nosotros no nacimos pensando que nos íbamos a calzar. No. Entonces, tiene que proteger porque si no rápidamente se iría... Y aparte se ha ido formando, porque te acordás que antes el hombre estaba en 4 patas. Por eso. O sea que imagínate que ahora encima que estamos en 2 patas, como tiene que estar... Mucho más. Defortificado, claro. Tal cual, exactamente. Claro. Es muy grueso. Entonces, justamente al ser muy grueso también sufre de sequedad. Y en ese caso, un ungüento, una pomada, pero sobre todo un ungüento, ese efecto guante que digo, va a impedir la pérdida transepidérmica de agua que normalmente tenemos y nos humectamos. Está bien, porque a veces el talón se agrieta. Se agrieta muchísimo. Porque está perdiendo humedad. Entonces, una formulación que lo pueda resguardar y pueda que con la propia humedad que nosotros habitualmente perdemos, que quede ahí retenida, ya es suficiente. Igual después, por supuesto, le podemos agregar urea, le podemos agregar otros factores que de por sí captan agua. O sea que la formulación, ¿cuál sería la buena entonces? No, lo ideal podría ser un ungüento perfectamente, podría ser una pomada a la cual se le agrega algún activo. Pero un ungüento ya de por sí va a cumplir con su función simplemente por el excipiente como está hecha. Perfecto. Bueno, Viviana, aprendiendo siempre con vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso.
Desde hace 10 años, Mastelones lleva a cabo una campaña solidaria para ayudar a los que más lo necesitan. Este año decidimos que los hospitales sean los protagonistas. Por eso, vamos a donar 250.000 vasos de leche a los hospitales que están en las comunidades donde la Serenísima tiene sus plantas. Llegó el momento de la despedida. Gracias, nos volvemos a reencontrar la próxima semana. Recuerde nuestro Facebook Con Vos 24 horas. Gracias, chao.